el poder que lo cambia todo. Entonces, como les dije, en las últimas semanas hemos estado hablando de poder, de ese poder que Dios nos da, de ese poder que habita en nosotros, de ese poder que Jesucristo prometió. Pero cuando hablamos de poder, tenemos que preguntarnos de qué poder estamos hablando. Porque la palabra poder puede significar mucho para diferentes personas. Para algunos puede significar milagros, para otros puede significar señales, para otros puede significar una experiencia que nunca olvidarán. Pero iglesia, la manifestación del Espíritu Santo no es solamente una experiencia emocional. No es una experiencia solamente de que siento algo que se me pararon los pelos del cuerpo. El poder de Dios no es solamente correr por la iglesia o hablar o gritar o saltar. Hay algo más poderoso que eso. Entonces, no podemos pensar en poder y solamente pensar en una expresión emocional. Y quiero establecer esto y decir esto muy claro, que usted emocionarse cuando usted siente el Espíritu Santo no tiene nada de malo, porque somos seres emocionales. Cuando sentimos algo que nos impacta, cantamos, lloramos, brincamos, saltamos, cosas pasan en nosotros. ¿Por qué? Porque hay un poder, porque hay algo que hemos experimentado que nos ha llevado a ese lugar de emoción. Pero como les dije, la obra del Espíritu Santo no solamente es una emoción, es la obra del Espíritu Santo, es Dios transformando nuestra vida desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Y pasa algo interesante, y es que muchas veces nosotros pensamos y hablamos o practicamos todo lo contrario. Muchas veces hablamos de poder, hablamos de conversión, hablamos de transformación, y lo primero que pensamos es que si Dios me está transformando y me está cambiando, muchas veces nos preocupamos más en cambiar nuestra apariencia que el corazón. Pero la obra del Espíritu Santo, escuche esto bien claro, la obra del Espíritu Santo nunca empieza de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque tú puedes tener el atuendo o la apariencia que tú quieras, pero si en tu corazón todavía tú no has recibido eso, va a haber problema. Entonces el Espíritu Santo nos quiere transformar de adentro hacia afuera. Y el poder o la manifestación del Espíritu Santo, te voy a dar un ejemplo. Es esa persona que llega a la iglesia, como ocurrió aquí hace unos minutos, llega a la iglesia quizás con un pensamiento o con pensamientos de suicidio, con pensamientos negativos, con pensamientos destructivos, y se encontró con una presencia del poder, una manifestación del poder que le dijo: yo sé lo que te está pasando, yo sé lo que tú estás pensando, pero hoy el Espíritu Santo, pero hoy Dios ha venido a decirte que tú tienes más valor que eso que tú estás viviendo. Eso es la manifestación del Espíritu Santo. Porque mire lo interesante de todo esto, y es que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Él sabe por lo que tú estás viviendo, Él sabe lo que tú estás pensando, Él sabe lo que tú estás experimentando. Y cuando el poder se manifiesta, puede ser que tú no te caigas, puede ser que tú no llores, puede ser que tú no saltes, no brinques, pero has experimentado la manifestación del poder de Dios en tu vida, porque tu mente, tu corazón y todo lo que tú estabas pensando ha quedado cancelado y ahora te sientes como una persona nueva. Entonces no podemos solamente limitar el Espíritu Santo a esa reacción visible. Debemos de entender de que Él está obrando internamente en nosotros todos los días. Todos los días.
Así que la verdadera manifestación no produce solo emoción, produce transformación. Produce transformación. Y hay momentos en la Biblia donde el cielo invade un lugar, donde el cielo invade una iglesia, donde el cielo invade una persona y la persona nunca vuelve a ser igual. Es por eso que el Espíritu Santo es tan importante en la vida del creyente. Es por eso que su presencia es tan importante en nuestras vidas. Entonces, en Pentecostés fue la primera manifestación de ese poder que Jesucristo había prometido a sus discípulos. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante, y es la cual yo quiero que nosotros miremos hoy, y que nos hagamos y que nos autoevaluemos. Y es esta: ¿cómo sabes si estamos viviendo una manifestación real o solamente un momento de emoción? ¿Cómo tú puedes separar la emoción de la manifestación real? ¿Cómo tú puedes experimentar esa gloria, ese poder de una manera real o solamente me emocioné? Porque como les dije, hay momentos y hay personas y hay lugares donde la gente puede cantar, donde la gente puede llorar, donde nosotros podemos levantar nuestras manos y irnos a casa igual. Aquí hace unos momentos y en esta iglesia hubo una manifestación del Espíritu. Pero puede ser que alguien salga de aquí diciendo: yo no sentí nada. Entonces la pregunta, y a la cual volvemos otra vez: ¿cómo tú sabes? Porque no se trata de una emoción, se trata de lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo en Hechos 1:8: recibirán poder. Recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo, o descienda el Espíritu Santo sobre ustedes, y me serán testigos. Hemos recibido poder, hemos recibido esa manifestación del Espíritu Santo, y Él dice claramente: eso significa que recibimos poder para ser testigo. El Espíritu Santo o el poder no es un trofeo para exhibir, es combustible para parecernos a Cristo. El Espíritu Santo es ese combustible para parecernos a Cristo. Entonces, mire, déjeme darle o ilustrarle esto de una manera cotidiana. Una persona que ha experimentado el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, puede deprimirse en un momento, pero no vivir depresivo. Una persona que ha experimentado el poder del Espíritu Santo puede entristecerse en un momento, pero no vivir su vida amargado. Porque Él dice: van a recibir poder para ser testigo, para parecernos a Cristo, para testificar de Cristo, para hablar de Cristo, para manifestar a Cristo en nuestra manera de vivir. Entonces, el poder que hemos recibido, y el poder nunca fue destinado, fue el destino final, sino era el testimonio. Que la gente te vea y que tú te parezcas a Cristo. Y hoy hace unos días yo hablaba con una persona y yo le decía: yo he pasado por mi momento de tristeza. Yo he pasado por mi momento de depresión. Pero la idea es no quedarnos ahí, sino de parecernos a Cristo. Entonces, nosotros somos llamados a parecernos a Cristo. Y la Biblia dice que no puede estar triste un corazón que alabe a Dios. Si tienes el Espíritu Santo en tu vida, es cierto que van a haber momentos difíciles. Porque tampoco Jesús dijo: la vida cristiana va a ser de color de rosa. Pero Él dijo claramente: en esta vida ustedes van a tener aflicciones, pero confíen.
Porque ya yo he vencido al mundo. Y sabes algo, que ese vencimiento, que ese poder que Cristo tuvo para vencer al mundo, es el mismo Espíritu que ahora habita en nosotros y nos da el poder para vencer al mundo. Entonces tener al Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo es poder vencer los obstáculos de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Y yo no estoy hablando de personas, yo creo en Dios. Yo estoy hablando de personas que siguen a Cristo, discípulos de Cristo, que viven para honrar a Cristo. Es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros hoy. Es que podemos vencer las luchas, las tribulaciones. Es que tenemos un consolador. Porque la ventaja de ser cristiano no es solamente ir al cielo. La bendición de ser cristiano no es solamente decir, yo soy parte de la iglesia. La bendición de ser cristiano y tener a Cristo es tener el Espíritu que había en él. Entonces mire algo interesante. Hemos recibido poder para ser testigo. Y vamos a pensar en nosotros mismos. Hemos recibido poder para ser testigo. Y entonces surge esta otra pregunta. Nuestra manera de vivir da testimonio de que Cristo vive en nosotros. Nuestra manera de hablar da testimonio de que Cristo vive en nosotros. Nuestra manera de mirar a la gente da testimonio de que Cristo vive en nosotros. Porque el poder que hemos recibido es para atestiguar de Cristo. Y muchas veces atestiguar de Cristo no va a ser lo que yo digo, va a ser lo que yo hago. Porque hay mucha gente allá afuera que habla lindo, que sabe decir lo que tiene que decir en el momento que tiene que decirlo, pero sus acciones no concuerdan con lo que ellos dicen. Y Jesús no te está diciendo sacúdete, brinca, salta, corre por la iglesia. Aunque ya yo le dije a ustedes que nada de esto es malo. Lo que Jesús está diciendo, parécete a mí, habla como yo, piensa como yo, trata a la gente como yo, sé bondadoso como yo, sé generoso como yo. Eso es ser testigo y eso es tener el poder de Cristo. Eso es tener el Espíritu Santo en nosotros y en nuestras vidas. Así que tenemos que entender muy claro esto, que el cielo no responde que el cielo corresponde a corazones hambrientos. El cielo corresponde a corazones hambrientos. Y los discípulos esperaron con hambre ese poder que Cristo le había prometido, y ese poder llegó en Pentecostés. Y Hechos 2:2 dice que de repente se oyó desde el cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento. De repente. No fue programado, no fue fabricado, no fue manipulado. El cielo invadió la tierra. Así que el Espíritu Santo lo que hace en nosotros, Él nos invade. Cuando llega a ese momento, cuando llega a ese lugar, hay personas que me dicen, pastor, es que yo no sé decirlo. Pastor, es que yo no sé predicar. Pastor, es que yo no sé hablar. Pero yo siempre le digo, pero tú tienes el Espíritu Santo en ti. Y en el momento que tú decidas hablar en fe de Cristo, ¿tú sabes lo que el Espíritu Santo va a hacer? Ahora yo tomo control. Nosotros hablábamos con una hermana hace unos días o en el estudio bíblico, y ella decía, pastor, yo no pensaba que yo podía hacerlo, pero yo creí y me moví en fe y yo lo hice. Entonces muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es tener la valentía, porque eso también nos da el Espíritu Santo, la valentía. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de dominio propio. Yo voy a controlar ese miedo. Yo voy a controlar esa vergüenza.
Yo voy a callar esa voz que me está diciendo, tú eres muy pecadora para tú ser cristiano. Porque la Biblia nos dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Eso significa que nosotros somos perdonados. Así que en el aposento alto estaba lleno de personas imperfectas. Para aquellos de nosotros que decimos, no, es que yo no puedo, yo soy imperfecto. Yo también lo soy. Ninguno somos perfectos. El aposento alto estaba lleno de personas. Mire, yo le decía a alguien esta semana, tú sabes que uno de los discípulos que caminaba con Cristo tenía hasta rasgo izquierdista. Él estaba ahí esperando el momento para derrocar el gobierno romano. Entonces, muchas veces Dios te llama tal y como tú eres. Y lo que Dios te está diciendo, no seas perfecto. Ven a mí, yo voy a cambiar tu vida, yo voy a transformar tu vida. Y aún con tus imperfecciones Dios te puede utilizar. Y eso a mí me bendice. Eso a mí me da alegría. ¿Sabes por qué? Porque yo soy uno de estos. Mire, una de las canciones que a mí más me golpea es cuando nosotros cantamos esa canción y dice, yo no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiese conocido a ese amor que me ama. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no soy una persona perfecta, pero aún así Dios nos escoge para transmitir ese mensaje de esperanza. No un mensaje de perfección, un mensaje de transformación. Dios puede transformar tu vida, Dios puede cambiar tu vida y Dios quiere utilizar tu vida para bendecir a muchos. A veces hay personas que me dicen, pastor, yo soy el único en mi familia que le sirve al Señor. Yo le digo, gloria a Dios, porque es a ti que Dios quiere usarte como el puente, como el canal, como la punta de lanza que va a ir a abrir camino para el resto de tu familia. Entonces no te vea como el único, vete como el privilegiado. Porque piensa en esto, dentro de toda tu familia Dios te escoge a ti, es porque tú tienes la capacidad y tú tienes el poder y tú tienes la autoridad para transformar toda una familia con el poder del Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿para qué queremos ese poder? ¿Queremos poder para alardear de que tenemos poder, o queremos poder para poder dar ese testimonio a la gente de que Cristo vive en nosotros? ¿Por qué yo hago esto y digo esto? Porque yo crecí en esa iglesia. Yo crecí y conocí personas así, que el poder para ellos era, yo ayuno más que tú y yo oro más que tú. Y nunca se ha tratado de una competencia, de alardear de que somos más espirituales que otros, sino de testificar. Yo siempre digo, y voy a decir esto, que la santidad debe ser atractiva para los que están perdidos y para los que están en la oscuridad. La santidad debe ser atractivo para aquellos que necesitan de Cristo. Si usted es demasiado santo que el impío no quiere estar cerca de usted, hay un problema. Hay un problema, porque Cristo, usted no es más santo que Cristo. Nunca lo va a ser. Pero el impío, el pecador, le gustaba estar cerca de Cristo. Ahora pregúntese por qué. Porque Cristo amaba a la gente. Porque Cristo no condenaba a la gente. Porque Cristo le servía a la gente. Él dijo, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Pero nosotros queremos ser jueces. Queremos enviar a las personas al infierno. Queremos dictaminar sentencia sobre el pecador. Y ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es amar a la gente,
Nuestro trabajo es mostrar a Cristo a la gente. Que cuando la gente no vea, ellos digan esto: yo estoy perdido en el pecado, pero yo le oro a Dios, o yo le pido a Dios que me permita un día ser como tú. Eso es reflejar a Cristo. Eso es mostrar a Cristo. Que nosotros, la gente nos vea y que la gente quiera imitarnos. Eso fue lo que Cristo le dijo a sus discípulos: vayan y hagan imitadores. Enséñeles a los nuevos a obedecer mis mandamientos. Eso es ser testigo. Eso es tener el poder de Dios en nosotros. Entonces, hay personas que van a buscar experiencias, pero no transformación. Hay personas que van a estar, que quieren gloria, pero no quieren consagración, que quieren poder, pero no quieren obediencia. Y el hambre verdadera produce rendición. Si tengo hambre de Cristo, si me quiero parecer más a Él, debo rendir mis deseos egoístas de vivir y parecerme más a Cristo. Entonces, hambre no es solamente decir: yo tengo hambre, yo quiero que Dios me use. Y cada vez que Dios te dice: yo te quiero usar, y llega el lunes y llegas al trabajo y Dios te está diciendo: es aquí donde yo te quiero usar. Porque déjeme preguntarle esto, una pregunta que no estaba en el mensaje. Cuando usted le dice al Señor, o me dice a mí: yo quiero que Dios me use, ¿a qué se parece eso? ¿A qué se parece que Dios me use? Agarrar un micrófono y decir cosas bonitas de acá del frente, a cantar bonito en el grupo de adoración, a que Dios me lleve por el mundo y que yo sea famoso. A eso que se parece que Dios me use. O se parece a: hoy yo vi a alguien en necesidad, y aunque yo también estaba en necesidad, yo le extendí la mano. Hoy yo vi a alguien que llegó a la iglesia cabizbajo, y yo le extendí la mano. Hoy yo vi a un joven, a un adolescente que llegó a la iglesia triste, solitario, que era obvio que estaba viviendo por un momento difícil, y yo le dije: ¿sabes algo? Dios te ama, yo voy a orar por ti. Eso es Dios usándote. Eso es Dios hablando a través de ti. Esos momentos generosos de bondad que tú haces, eso es Dios usándote. Eso es Dios extendiéndote la mano, extendiendo sus manos a través de ti. Entonces, no limites o no vea Dios me use a un momento de estas cuatro paredes. Dios te quiere usar allá afuera. Y la Biblia nos dice que nosotros somos la luz, que vamos a guiar a otros a Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, que tú seas luz. Dios te quiere usar, tú siendo luz, para que otros encuentren el camino, vean el camino y puedan llegar a Él. Eso es ser usado por Dios. Eso es ser testigo. Eso es tener el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para manifestar el poder de Dios a través de nuestras obras generosas que dan gloria al Señor. Entonces, el hambre verdadera no se grita, se obedece. El hambre verdadera es obediencia. No es decirlo, es hacerlo. El hambre verdadera se ve cuando nadie te está mirando. ¿Tienes hambre del Señor? Si tú obedeces cuando nadie de la iglesia está presente, eso es hambre de Dios. Eso es hambre de parecerte a Él. Eso es hambre de vivir como Él. Eso es hambre de dar testimonio de Él. Entonces, esa hambre se ve en tu vida privada, en tu silencio. En ese momento donde tu carácter se ve retado. Te sientas a la mesa o te sientas con alguien y comienzan a hablar mal de esa persona. ¿Qué tú haces?
¿Te vuelve parte de la conversación? ¿O te paras o te vas? Pastor, es que si yo me paro, la gente va a decir, mira que priven tanto en santurrón. Pero eso es tener hambre de obedecer a Dios. ¿Sabes lo que es hambre del Señor? Es ser fiel. Es la fidelidad a Dios, a tu iglesia, a tus pastores, a tu cónyuge, a eso que tú le has dado, como que dice, que con lo que te has comprometido. La fidelidad también es testimonio de que Dios vive en nosotros. Entonces tenemos que tener esto muy claro, que Dios no responde a espectáculo, Dios responde a corazones rendidos. No se trata de correr mucho, brincar mucho y hacer mucho. Se trata de, yo te rindo mi corazón. Me rindo, te entrego por completo mi vida. Eso es lo que impresiona a Dios. Y cuando hablamos de rendir nuestro corazón, no significa que vamos a manipular a Dios, pero Dios conoce nuestro corazón. Y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Él no lo rechaza jamás. Así que Dios quiere usarte. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere llevarte a ese lugar donde hay un encuentro con Él. Así que la manifestación del Espíritu produce evidencias. Y Hechos 2 sigue hablando de esto. Y dice el versículo 4: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otros idiomas. Yo sé que algunos dicen hablar otras lenguas, pero lo que esta gente habló ese día de Pentecostés fue idioma. Y comenzaron a hablar otros idiomas. Hubo sonido, hubo fuego, hubo lenguas. La Biblia no lo esconde, la Biblia lo declara. Y lo que pasó también en este lugar es que habían personas, y el versículo 11 dice, ¿qué fue esto que esta gente hablaron? Porque nosotros muchas veces habló en lengua, gloria a Dios. Pero en Pentecostés, esta gente hablaron idiomas. Y lo que ellos estaban diciendo era acerca de la gloria de Dios. Dice el versículo 11 que esta gente hablaron acerca de las maravillas de Dios. Ellos dijeron, Cristo vino, Cristo murió en la cruz del Calvario y Cristo resucitó, y hoy tenemos salvación, vida eterna a través de Cristo Jesús. Eso era lo que esta gente estaba hablando, de las maravillas de Dios. Entonces mire algo interesante. Dios está más interesado en que tú hables de sus maravillas que tú hablar un idioma que nadie entiende. Hay personas que dicen, pastor, es que yo no sé qué decir, o yo no tengo un testimonio espeluznante que contar. Pero la realidad de todo esto es que nosotros todos éramos pecadores. No importa la edad que usted conoció a Cristo, todos nosotros necesitábamos salvación. Y Cristo nos ha cambiado la vida. Cristo ha transformado nuestros corazones. Cristo nos ha dado esperanza. Cristo nos ha dado futuro. El evangelio, que son las buenas noticias acerca de Dios acercándose al ser humano, nos cambió la vida, y por eso nosotros tenemos esperanza, por eso tenemos salvación, por eso tenemos un testimonio y tenemos algo bueno que contar. Dios nos cambió la vida a todos aquellos que hemos aceptado su nombre como Salvador y como Señor. Entonces, una señal puede impresionar, pero solo la transformación permanece. No se trata de brincar, de sacudirte y volver a lo mismo. Yo recuerdo cosas de nuestra juventud, que nos íbamos a los campamentos. Como todos éramos y crecimos en la iglesia pentecostal, muchos de nosotros aprendimos que si tú no te sacudes, tú no tienes la unción y el poder.
Y había muchos que se sacudían. Pero ellos se sacudían en la noche y cuando nos levantábamos al otro día volvían a lo mismo. Porque una emoción, como les dije, puede impresionar. Mira, esa persona sí tiene poder. Pero es como tú tratas a la gente. La verdadera unción, la manifestación, el poder de Dios va a ser esa transformación permanente. Ya yo no hablo así. Ya yo no me comporto así. Entonces nosotros tenemos que buscar esa evidencia. Las evidencias bíblicas son reales, los dones son reales, los dones son reales. Hablar en lengua es un don del Espíritu, pero no es la esencia ni la base de la vida cristiana. Y Pablo muchas veces, Pablo incluso dice, hay una reunión y si llega una persona no cristiana y lo escucha a ustedes hablando todo en lengua, va a decir, esta persona está loca. Eso lo dice la Biblia. Él dice, no, si ustedes van a hablar en lengua, hágalo o para ustedes o que haya una interpretación. Pero no puede ser, imagínense, un día, y le cuento esto, vivencias de la vida del pastor. Un día alguien me dijo, pastor, yo nunca lo he escuchado hablar en lenguas. Y el día que usted hable en lengua, se va a caer el techo de la iglesia. Y yo le dije, bueno, pues yo nunca voy a hablar en lengua para que no se caiga el techo. Porque ellos decían, y yo le dije, mira, yo literalmente yo le dije esto. Yo hablo más en lengua que cualquier persona en la iglesia, pero ¿qué beneficio tiene eso que yo hable en lengua? Vamos a decir, pastor, yo voy a predicar un mensaje en lengua. Y que yo comience a hablar en lengua y ustedes tengan, ¿qué el pastor está diciendo? Si apenas muchos de nosotros podemos hablar un poquito de inglés. Entonces no se trata de las lenguas. No se trata de sacudirse. Se trata de la transformación. Yo prefiero 1000 veces mostrar a Cristo con mis acciones, con mi carácter, que estar aparentando una santidad que es falsa. Y eso es lo que Cristo nos está llamando, a vivir una santidad que es atractiva al impío, que es atractiva al que no tiene a Cristo, que es atractiva a aquel que tiene necesidad. Eso es hablarle de Cristo. Entonces la pregunta es esta: ¿qué está produciendo eso en tu vida? ¿Qué está produciendo el Espíritu Santo en tu vida? Porque podemos tener capacidades, tenemos dones, pero necesitamos dar fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, es paciencia, es paz, es tolerancia, es generosidad, es amor. Entonces, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, más esto se debe demostrarse en usted. Entonces, la evidencia más profunda de la manifestación del Espíritu Santo es una vida transformada. Yo era una persona odiosa, ahora yo soy amorosa. Eso es transformación. Eso es el Espíritu Santo manifestándose en ti. Yo era una persona impaciente, ahora yo soy paciente. Yo era una persona que no tenía tolerancia con la gente, ahora yo soy misericordioso. Yo era una persona egoísta, pero ahora yo soy generoso. Eso es el Espíritu Santo manifestándose en ti. Eso es el Espíritu Santo obrando a través de ti. Entonces el Espíritu Santo no viene a decorar una vida, viene a transformarla. No es para que te parezcas sobrenatural. Es para transformar tu vida. Y como les dije, la Biblia dice que vamos a recibir poder. Y este poder dice, es la palabra griega dunamis. ¿Para qué yo necesito poder? ¿Para qué usted necesita el poder del Espíritu Santo? Para vivir la vida. Esa fortaleza que ahora tienes no es porque tú eres fuerte en tus propias fuerzas. Esos valles de dolor, de tristeza,
Mire, eso que tú has vivido, si tú lo hubieses vivido sin la ayuda del Espíritu Santo, probablemente tú no estarías aquí hoy. Esas traiciones, esas amarguras, esas dificultades, esas enfermedades, esos procesos que tú has vivido, si tú no hubieses tenido la ayuda del Espíritu Santo, tú no estuvieras aquí hoy. Fue porque el Espíritu Santo te dio las fuerzas. Y aunque nosotros muchas veces pensamos que somos nosotros, aunque nosotros muchas veces pensamos que somos inteligentes, que somos capaces, hay un poder que se manifiesta en nosotros todos los días y se llama el poder del Espíritu Santo, dándonos fuerza para poder caminar. Entonces, ¿por qué yo quiero el Espíritu Santo en mí? ¿Por qué yo quiero ese poder? Porque en este mundo yo voy a tener luchas, aflicciones, traiciones, amarguras, dificultades. Y para yo poder superarlo, yo necesito la ayuda de Dios, su poder en mí, que me ayude a vencerlo. ¿Saben lo que el Espíritu Santo dice a mi mente ahora mismo? Que si no hubiera sido por él, algunos de ustedes ya estuvieran muertos. Es por eso que necesitamos el Espíritu Santo. Es por eso que el Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas. No es para sacudirnos, no es para correr, no es solamente para hablar en lengua, es para poder vivir, para poder resistir, para poder seguir amando a esa gente que te traiciona, que te calumnia, que te señala, que te clava el puñal por la espalda. El Espíritu Santo te dice, ¿sabes algo? Aunque es cierto que él hizo eso, aunque es cierto que ella te traicionó, él te traicionó, vas a poder tener la habilidad de seguir amando y perdonar. Porque si no hubiese sido por la ayuda del Espíritu Santo, hay personas que usted literalmente le dijera, para mí esa persona está muerta. Habían algunos que decían eso. Esa persona para mí está muerta. Pero gracias al Espíritu Santo podemos perdonar. Y somos libres hoy gracias a eso. Usted no se recuerda la vida que usted vivía antes, cuando usted ponía la mano, la cabeza sobre la almohada para acostarse. En mi caso muchas veces eran noches de lágrimas, de tristeza. Pero quizá para usted son momentos de ansiedad y de angustia. Y ahora, después que usted tiene el Espíritu Santo, usted va, mira a su esposa y le dice, nos vemos mañana, y comienza a roncar. ¿Sabe qué hace eso? La paz de Dios, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Entonces tú quieres una manifestación, dile al Señor, manifiesta tu paz, manifiesta tu perdón, manifiesta tu amor, manifiesta tu empatía, para que yo pueda mostrársela. Mira, a esa persona cuando viene caminando, que tú sabes que esa persona te hizo daño, tú tienes que decirle, Espíritu Santo, ahora mismo yo necesito que tú me des paz. O si no, que le pase como me ha pasado a mí, que me he sentado con personas y el Espíritu Santo hace así, me pone un zipper y bota la llave. Y después que yo llego a mi casa de esa reunión y yo me pongo a pensar, yo digo, pero yo le podía decir esto, pero yo le podía decir lo otro, y eran cosas válidas. Y después yo me pregunté, ¿por qué no me salieron esas cosas? Porque el Espíritu Santo me puso un zipper para que yo no hablara. ¿Por qué? Porque Él pelea nuestras batallas. Porque muchas veces no necesitamos defendernos, Él va a pelear por nosotros.
La Biblia dice: Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso, ¿tú sabes lo que eso significa? Que Él prepara la mesa, Él te invita a sentarte, Él te dice come, y después para tus enemigos frente a ti, y ellos no podrán hacerte daño. ¿Sabes por qué? Porque Él preparó el camino y Él te guarda. Entonces tenemos y necesitamos el Espíritu Santo todos los días para poder caminar y para poder vivir y para poder superar y poder superar los problemas. Entonces, ¿qué es lo que lo cambia todo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo cambia todo. La manifestación no reemplaza la formación, la inicia. Pero mire, y esto es algo importante, que después que el Espíritu Santo viene a tu vida, Él no solamente te transforma, pero también comienza a capacitarte para una función. Él comienza a capacitarte para una función. Que hay personas que están obsesionados con el Espíritu Santo, pero ¿para qué? Y Él quiere venir a tu vida para capacitarte. Yo me río y le voy a contar esto. Y no lo iba a contar, pero se lo voy a contar porque yo le dije a la clase de los miércoles que el Espíritu Santo nos capacita. Hace 14 años yo comencé a predicar. Y mire, sí, le voy a decir, le voy a invitar, busque en el canal de YouTube y vea las prédicas de mi inicio. Vaya, entre por ahí y diga, déjame ver cómo el pastor predicaba antes. Usted va a ver una gran diferencia. Hemos mejorado bastante, gloria a Dios y gracias, Señor. El Espíritu Santo viene no solamente para darnos poder, pero también viene para capacitarnos. ¿Para qué? Para tú hacer eso que tú no podías hacer. Pastor, si usted me da un día un micrófono, yo me desmayo. Y Dios te da el micrófono y tú no te desmayas. ¿Cómo pudiste hacerlo? El Espíritu Santo te ayudó. Pastor, si no, por favor, no haga esto. Y después lo está haciendo. Una de las cosas que hemos comenzado a implementar es comenzar a poner aparte del equipo de la iglesia, a servir en otras áreas. Y cada vez que yo le digo a te toca hacer tal cosa, y ellos me miran y dicen, wow. Hay algunos que cuando yo le doy la noticia se ponen rojos. Pero Él nos da la capacidad. Él nos capacita. Él no solamente viene para empoderarnos, pero también para capacitarnos. Porque la manifestación enciende algo nuevo en ti, pero la formación le da continuidad y la sostiene. Entonces, tú necesitas también la formación. El Espíritu Santo te va a tomar, te va a empoderar, pero también te va a moldear. Te va a enseñar a hablar. Te va a enseñar a hacer cosas que tú decías, yo no sabía hacer eso. Yo no tenía la capacidad de hacer eso. Pero Dios te capacita. Así que la manifestación es para tu asignación. La manifestación, mire, cuando el Espíritu Santo viene, se manifiesta en ti, es para una asignación específica. Y te voy a decir algo, que si tú estás escuchando mi voz hoy, tú tienes una asignación en el reino. Tú tienes una asignación en el reino. Tú tienes una asignación en el reino. Cada uno de nosotros tenemos una asignación en el reino. Y te voy a decir algo aún más, que tu iglesia necesita tus dones y tus talentos. Sí, estoy hablando con cada uno de ustedes.
La iglesia te necesita. Tú tienes algo que esta iglesia necesita. Tú tienes algo que el hermano que está al lado tuyo necesita. Dios quiere usarte a ti también. Hay una asignación y tú debes de abrazar eso y decirle: Señor, yo quiero que esta asignación se cumpla. O te hago esta pregunta: ¿o tú crees que tú solamente naciste para ocupar un espacio, trabajar y morirte? No. La Biblia dice que Él nos ha dado dones para edificación del pueblo. Tú naciste para algo más que trabajar. Tú naciste para algo más que sufrir. Tú naciste para algo más que vivir una vida de tristeza, de amargura. Y te digo lo más poderoso de esto: que la asignación de Dios para tu vida te da gozo, te da felicidad, te da paz, te da alegría. Tú dices: tengo razón por la que necesito vivir, tengo razón por la que estoy aquí en esta tierra. Y sabes algo, que cuando tú vives en esa asignación, hasta tu vida y tus años se te alargan. Mire, yo a veces me he puesto a preguntar esto. Yo digo: ¿por qué hay algunas personas que y desaparecen y no dejan ningún tipo de legado, de nada? Porque ellos no vivieron en su asignación. Ellos trabajaron, ellos vivieron, compraron mucho, hicieron muchas cosas materiales. Y muchas veces eso termina en manos hasta equivocadas. Pero cuando tú vives tu asignación, mire, yo recuerdo todavía mis maestros de escuela dominical. Y yo recuerdo todavía las lecciones que a mí me enseñaron. Una de las historias que me enseñaron a mí durante mi infancia fue la historia de Samuel. Y yo recuerdo más esa historia por lo que mi maestro de escuela dominical me enseñó que lo que cuando yo la leí. Esa persona quizás, no, hay uno de esos maestros que ya ni siquiera vive, pero yo lo recuerdo. ¿Por qué? Porque Él sembró algo en mí. Porque la asignación, su asignación, sembró una semilla, dejó un legado en mí. Ahora la pregunta es: el Espíritu Santo viene para empoderarte, para ayudarte a vencer las pruebas, las luchas, pero también para que puedas cumplir tu asignación. Y la pregunta que debemos hacernos hoy: ¿estamos viviendo esa asignación? ¿Estamos dejando un legado a la próxima generación? ¿O solamente estamos ocupando un espacio? ¿O solamente estamos viviendo de un día para otro, de domingo a domingo, y allá afuera no está pasando nada? ¿Qué es lo que tú quieres? Tenemos que pasar de esa idea de que Dios haga por mí y comenzar a hacer por Dios. Porque ya Dios literalmente no necesita hacer nada por nosotros, ya lo hizo todo. Si Dios ya lo hizo todo por nosotros, Él dio a su Hijo, Él te salvó, Él te cambió la vida. La pregunta es: ¿qué tú ahora estás haciendo? Ya Dios hizo lo que le tocaba. O tú todavía sigues: Señor, haz esto, bendíceme, ayúdame, sálvame, perdóname. Ya Dios te perdonó.
Ya Dios te salvó. Ya Dios te ayudó. Pero tú, ¿qué estás haciendo ahora para el reino? ¿Sabes? La manifestación de Dios. Si nosotros amamos a Dios, deberíamos estar siendo testigos todos los días. Debería preocuparnos la salvación de esas personas que están alrededor de nosotros. Debería interesarnos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Mire, el fuego, el Espíritu Santo, la manifestación vino al mundo para que la gente conociera a Jesús. No para que tú hablaras en lengua, ni te sacudiera, ni brincara. Eso es una experiencia de momento. Pero la asignación, y gracias por preguntarme, pastor, es que yo no sé cuál es mi asignación. La Biblia dice en Mateo 28, vayan por el mundo y hagan discípulos y enséñenle a los nuevos a obedecer mis mandamientos. ¿Cuál es tu asignación? A ser discípulo. Yo siempre decía o me hacía esta pregunta durante mi juventud y mi niñez. ¿Me he ganado a alguien para el Señor? Y yo siempre voy a decir esto: antes de partir de esta tierra, gánate a alguien para Cristo. Pastor, es que yo no conozco gente. Pues debes de conocer gente. Inscríbete en un gimnasio y a algo, o ponte a, por ejemplo, en un club de tu escuela, de los niños de tu escuela. Conoce a los padres de la amiguita de tu hija o de tu hijo. Envuélvete en algún lugar donde haya personas que no sean solamente de este círculo de iglesia, y gánate a alguien para Cristo. Vive de tal manera que la gente quiera conocer a Cristo porque tú le has mostrado algo diferente. Que cuando la gente te vea no te pongan una caja más de los religiosos, sino de los imitadores de Cristo. Que la gente quiere estar cerca de ti. Que tú seas una persona afable, dulce, amigable, sonriente. Que tú llegues el lunes al trabajo, en vez de estar diciendo la cosa está difícil, que tú llegues diciendo Dios nos va a ayudar y Dios nos bendice, y gracias, Señor, por este día que nos regala, y porque tenemos trabajo, porque hay gente que no tiene. Entonces Dios nos está llamando y nos está invitando y nos está diciendo: hay una asignación para cada uno de ustedes, y esta asignación se va a cumplir. Y cada uno de nosotros tenemos una asignación. La asignación no solamente es para los pastores y los líderes, es para toda la iglesia. Dios quiere usarte a ti. Y hay ambiente y lugares donde tú eres la mejor persona para Dios usar, no yo. ¿Sabes que tus amigos, tus conocidos se sienten más cómodos tú hablándole de Cristo que yo? Porque el pastor me está predicando. Pero en esas conversaciones vive de una manera intencional. ¿Cómo yo puedo introducir a Cristo en esta conversación? ¿Cómo yo le puedo decir a ese amigo o a ese amigo: tú no necesitas que yo te escuche, tú necesitas que Dios te escuche? Vamos a hablar. Y busca la manera de llevar a Cristo a esas personas. El Espíritu Santo el Espíritu Santo no vino solo para cambiar lo que decimos, sino cómo vivimos.
no se trata solamente de decirlo, se trata de vivirlo. Que tú tengas un testimonio de ser fiel cuando te cueste. Que tú tengas un testimonio para cuando puedas amar cuando tú no quieras. Porque te voy a decir algo. Hay personas que se te va a hacer difícil amarla. Pero la Biblia dice, ama a tu prójimo. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza. Que el Espíritu Santo te dé testimonio y te dé fuerza para ser íntegro cuando nadie te esté mirando. Que tú puedas llevar a Cristo a tu trabajo, a tu escuela y a cada lugar donde Dios te envíe. Y tenemos que tener esto muy claro, que la manifestación trae vida donde todo estaba muerto. Mire, el libro de Ezequiel 37 habla de un valle de huesos secos. Y Dios le pregunta al profeta, ¿tú crees que estos huesos secos vivirán? Y el profeta le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y el versículo 10 de Ezequiel 37 dice que cuando el profeta declaró la palabra, entonces entró aliento a los cuerpos y todos volvieron a la vida. Ezequiel vio un valle de huesos secos. No había movimiento, no había fuerza, no había esperanza. Todo estaba muerto. Y cuando todo está muerto, uno pregunta, ¿puede salir algo bueno de ahí? La palabra de Dios dice que sí. Así que mira, si tú te encuentras con una fe seca, una esperanza seca, si tú has perdido las expectativas, el deseo de vivir, con tus fuerzas agotadas, y tú dices, yo no creo que las cosas van a cambiar. Hoy Dios viene a decirte, ¿tú crees que eso seco vivirá? ¿Tú crees que esa fe seca vivirá? ¿Tú crees que ese hijo, esa hija, ese matrimonio puede cambiar? Hoy Dios te está hablando de la esperanza. Porque el mismo espíritu que descendió en ese valle de huesos secos es el mismo espíritu que descendió en Pentecostés y es el mismo espíritu que habita en nosotros hoy. Que esto nos quiere decir que hay esperanza, que los huesos secos pueden volver a vivir si creemos. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer y caminar en fe. Así que si tú tienes una fe que se ha secado, Jesucristo te dice algo poderoso. Se encuentra en Juan 7:37. Y él dice, todo el que tenga sed puede venir a mí y beber. Todo el que tenga sed puede venir a mí y beber. El Espíritu Santo no ha venido solamente para darnos una experiencia, sino para saciar nuestra sed. ¿Cuál es la sed que tú tienes hoy? ¿A dónde tú necesitas que el Espíritu Santo obre? Cristo nos dice, ven a mí si tú tienes sed. Él puede saciar esa sed. Y mira, Dios siempre va a empezar contigo. Dios no va a empezar con tus hijos. Dios no va a empezar con tu esposa o con tu esposo, con el vecino, con el compañero de trabajo. Él va a empezar contigo. Él va a saciar la sed tuya primero. Él va a sanar primero tus heridas. Él va a restaurar primero tu vida. Porque lo primero que debe de suceder en ti es que tú vuelvas a creer.
Y pasa algo interesante en nosotros muchas veces después de estar por un largo tiempo en la iglesia. Es que nuestra fe se vuelve monótona y dejamos de creer. Y Dios está diciendo: ¿tú crees que yo puedo cambiar tu situación? ¿Tú crees que yo puedo sanar tu depresión, tu angustia, tu dolor? ¿Tú crees? El Espíritu Santo viene a nosotros para restaurarnos. Y Dios te está invitando y te está diciendo: si tienes sed, tú no necesitas más consejería, aunque es buena. Tú lo que necesitas es que Dios sane y que Dios sacie tu dolor y tu tristeza. Y Dios ha venido a tu vida hoy a decirte: ¿tienes sed? Puedes venir a mí. Entonces, la pregunta del inicio: ¿cómo sabemos que no estamos viviendo una emoción y una manifestación? Es que la manifestación auténtica no termina en el culto, continúa transformando nuestras vidas. Que no solamente sea una experiencia del domingo, que no sea solamente una experiencia de yo lloré, wow, lo que el pastor o la pastora me dijo, o el hermano cuando oró por mí me dijo. Yo necesitaba escuchar eso. Pero ahora que lo escuchaste, ¿qué vas a hacer con esa verdad? Dios te está invitando a caminar en fe. Dios te está diciendo: si hay alguien, si tú tienes sed, ven y bebe del agua que sacia la sed. Él no dice ven y emocionate, Él dice ven y bebe. No venga solamente buscando una experiencia, ve buscando una transformación. Debemos de cansarnos de lo mismo. Debemos de cansarnos de lo mismo. Debemos de cansarnos de lo mismo. Del que esté siempre buscando que Dios nos bendiga, a que Dios nos use para bendecir a otros. En algún momento de nuestra vida tenemos que transicionar a ser el instrumento ahora que bendice. Que en vez de que yo me estén todo el tiempo aconsejando, yo pueda aconsejar a otros. Que en vez de que estén todo el tiempo orando por mí, yo pueda orar por otros. Y no es que está malo de que oren por mí, porque la Biblia nos invita a que debemos orar los unos por los otros, pero no debe de ser todo el tiempo oren por mí, ayúdenme. Yo debo de un día decir: ya yo estoy cansado de esto. Ahora yo quiero ser Señor, que tú me uses para bendecir, para orar, para motivar, para levantar a otros, para yo poder ser ahora ese instrumento que bendice, en vez de estar siendo el que necesita la bendición todo el tiempo. Dios nos está invitando y nos está diciendo: si tienes fe, acérquense. Porque mire, la mayor tragedia no es una iglesia así con mucha programación. La mayor tragedia que le puede pasar a una iglesia es una iglesia sin la presencia transformadora del Espíritu. Y cuando yo hablo de iglesia, no estoy hablando de estas paredes, de nosotros. Que Dios nos transforme cada día. Que Dios nos levante cada día. Porque los programas pueden emocionar el corazón, pero solo la palabra, solo el Espíritu puede transformarnos. Entonces concluyo con esta pregunta: ¿qué área de tu vida necesitas hoy rendir a Cristo para que sea transformada? ¿Qué área de tu vida tú necesitas rendir? Esos miedos, esa timidez. ¿Qué área de tu vida tú dices: esto es lo que me está deteniendo? ¿Qué área de tu vida
necesitas entregarle al Señor. Puede ser que sean tus hijos, o puede ser que sea una relación. ¿Sabe? El día que yo escuché a un pastor decir esto, hablando de los hijos, él dijo que él vivía preocupado por sus hijos y él vivía con ansiedad por sus hijos. Y un día Dios le preguntó y le dijo: ¿tú crees que tú amas más a tus hijos que yo? ¿Tú crees que tú amas más a tus hijos que Dios? ¿Tú crees que tú amas más a esa persona que está a tu lado que Dios? A tu esposo, a tu esposa. ¿Tú realmente crees? La respuesta es no. Ninguno de nosotros amamos a nadie más que Dios. Entonces, si Dios ama a nuestros hijos, a nuestras relaciones, Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere salvar a tus hijos. Dios tiene cuidado de ellos. Dios quiere usarte a ti como el instrumento de bendición. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué tú necesitas entregar? Porque lo que tú más ames, eso va a ser tu Dios. Lo que tú más ames, eso se va a convertir en tu Dios y te va a gobernar. Lo que tú más ames te va a gobernar y va a determinar la dirección y el estilo de vida que tú vives. Entonces Dios nos está diciendo: ¿qué es eso que tú necesitas rendir hoy? ¿Qué es eso que tú necesitas rendir hoy? Porque la manifestación auténtica nunca tuvo como meta una experiencia. Su propósito siempre fue transformarnos para que nos parezcamos más a Cristo. Y hasta que Cristo no sea lo que más tú amas, tú siempre vas a tener esa pelea de quién es que gobierna y a quién yo me parezco más y de quién yo voy a hablar más. ¿De qué es lo que más tú hablas? Pastor, es que yo no tengo tiempo. Pero hay tiempo para ver esos programas, esos deportes que te gustan. ¿Y tú sabes lo que Dios nos dice hoy? Si me aman, dame eso. Dame eso, entrégame eso. Porque nunca se trató de una experiencia, siempre se trató de una transformación. Nunca se trató de experimentar a Dios, sino de vivir como Cristo, sino de reflejar a Cristo. La vida cristiana se trata de hablar como Cristo, de pensar como Cristo, de amar como Cristo. Porque eso es lo que Jesús nos está invitando hoy. Porque la manifestación nunca se trató de la experiencia, sino de esa asignación, sino de ese cumplimiento de ese propósito. Así que, iglesia, hoy Dios te dice: ¿qué es eso que tú necesitas entregar hoy? ¿Qué es eso que te está deteniendo? ¿Qué es eso que se ha secado en ti? Y hoy Jesús dice: si tú tienes sed, ven y bebe del agua que salta
para vida eterna. Todo el que tenga sed puede tomar del agua que sacia la sed. Y esa agua se llama Cristo. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y con tu rostro inclinado, el Espíritu Santo vino para cambiar nuestra vida. Nunca se trató de experimentarlo en un momento o en un evento, se trató de una transformación. Y Él quiere transformar tu vida. Y si tú me estás viendo o tú estás aquí hoy y tú has venido por un tiempo, has escuchado por un tiempo, hoy, ¿por qué no invitas a Cristo a tu corazón? Y dejar a Cristo entrar a tu corazón también es recibir el poder del Espíritu Santo. Tú necesitas ese poder para poder vivir la vida. Tú necesitas ese poder para poder caminar en fe, para poder amar, para poder perdonar. Y hoy Dios te está diciendo: déjame entrar a tu vida. Si me estás viendo, estás aquí hoy, yo te invito a que le dejes entrar, que dejes entrar a Cristo a tu vida y a tu corazón, para que así puedas tener el poder de vencer las luchas y las pruebas. Yo te invito a que ahí con tu rostro inclinado hagas esta oración conmigo y digas: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Yo pensé que podía vencer, que podía superar las luchas con mis propias fuerzas, pero me doy cuenta hoy que necesito tus fuerzas. Reconozco, Señor, que sin tu fuerza nada soy, y te pido perdón. Te pido que vengas a mi vida, que me limpies, que me laves, que me transformes y que me cambies. Padre, en el nombre de Jesús, te pido todas estas cosas. Amén. Mira, si hiciste esta oración, bienvenido a la familia de la fe.